Bienvenidos a este curso de integración personal desde la experiencia de Dios. Es aprender a caminar como peregrinos aquí en la tierra, como buscadores del tesoro que no está lejos de nosotros, sino que lo llevamos tan cerquita que está dentro. San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, solamente ya en la introducción, dice algo tan bonito como esto. Dice: gózate y alégrate en tu interior recogimiento con Él, pues le tienes tan cerca. Ahí le desea, ahí le adora, y no le vas a buscar fuera de ti, porque si lo buscas fuera, te distraerás y te cansarás, y no le hallarás ni le gozarás más cierto, ni más presto, ni más cerca que dentro de ti. Solo hay una cosa, es a saber que aunque esté dentro de ti, está escondido. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo durante estos días? Buscar el tesoro escondido que llevamos dentro. Recuerden que el segundo curso que dimos ya hace, yo creo que 5 o 6 años, llevaba por título precisamente esto: el tesoro que llevo dentro. Bueno, pues ayer comenzamos con este enfoque y decíamos que absolutamente todas las personas, desde el momento de su concepción hasta el momento en que mueren, nacen y nacemos con esta vocación de búsqueda. Pero para buscar lo que tenemos que ser de acuerdo al plan de Dios, tenemos que hacer una escalada que se titula, un descenso al interior para conectarnos con lo que realmente somos, de tal manera que vayamos descubriendo desde ahí lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Y entonces este es un proceso que dura absolutamente toda la vida, con todos los estadios de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestra madurez y también de nuestra edad ya adulta. Y lo interesante de todo esto es que en cualquier momento de nuestra vida estamos llamados a aprender. Y para aprender muchas veces tenemos que poner en cuestión aquello que hemos aprendido, ya sea porque lo aprendimos mal o ya sea porque lo aprendimos bien, pero es erróneo. Una de las cosas que hemos podido aprender bien, pero que son erróneas, son las imágenes de Dios. Ayer decíamos que si yo tengo una imagen de Dios, que es un policía, seguramente mi relación con él será de miedo. Si es una persona del orden social, seguramente seré una persona súper controlada y súper perfeccionista, porque mi Dios me pide que sea perfecto. O si, por ejemplo, tengo la imagen de un Dios severo que castiga, pero además irremisiblemente, imagínate tú cuál va a ser mi relación con Él, de un miedo, de un terror apabullante. La auténtica imagen que tenemos que tener de Dios y el que realmente dirige todo este proyecto y este proceso, esta peregrinación interior, es la imagen que Jesús nos ha revelado. Y la imagen que Jesús nos ha revelado es que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Obviamente también Él es verdad e incluso justicia si tú quieres, pero una justicia que se lleva a cabo por medio del perdón. Bueno, pues ayer hicimos una travesía ya y fuimos tocando diferentes aspectos de lo que significa este trayecto. Primero, sentimos la herida de la persona que nos atrae, que es Jesús, que nos atrae por amor, pero que nos hiere porque en cierta manera es doloroso dejarlo ya aprendido, los terrenos donde nos hemos sentido tan seguros. Por ejemplo, cuando yo fui enviado a Camerún, mejor dicho, en el año 1987, pasé como si dijéramos una noche oscura en mi vida. ¿Por qué? Porque tuve que dejar lo que yo conocía, España y la manera de ser de los escolapios. Tenía yo entonces 32 años. Y entonces estar inmerso en una nueva cultura, con una nueva manera de pensar y de hacer, aprender una nueva idioma, etcétera, crea un shock que si no lo vives desde la fe, te puede realmente apabullar y puedes decir: Señor, basta, me retiro. Pero sin embargo, si sigues ahí, al pie del cañón, o si dijéramos
con la mano en el arado, sin mirar hacia atrás, el Señor que es fiel nunca te dejará y verás la luz. Eso es una herida, ¿verdad? Entonces tenemos que afrontar que seguir el camino del Señor muchas veces es también estar heridos y cuidar de la herida, pero no para que nos haga retroceder, sino para que una vez cicatrizada nos asentemos en lo aprendido para poder seguir con la mirada puesta fija en la esperanza, un futuro de esperanza. Cuando Dios y Jesús me mira, muchas veces me siento incrédulo porque Él me dice que Él me ama, pero posiblemente la imagen negativa que he hecho de Dios me hace incrédulo ante esa posibilidad de que yo sea amado por lo que soy. Y efectivamente lo soy. Esa es la gran enseñanza de la experiencia de Dios, que somos amados no por lo que hemos hecho y por nuestros méritos, sino simplemente por lo que somos, porque Dios cuenta conmigo no solamente a pesar de lo que soy, sino también por lo que soy. Hablábamos también del el conocimiento personal y decíamos que este viaje interior comienza con el conocerse a sí mismo y la primera experiencia es que no nos conocemos, ¿verdad? Por eso tenemos que entrar hacia adentro, hacia la caverna oscura de nuestro ser, para que esa oscuridad de nuestra, dijéramos, de nuestra falta de conocernos a nosotros mismos quede iluminada por la fuerza, la luz que nos viene de lo alto, que nos revele quién somos y a la vez que también se nos revele quién es Dios para nosotros. Bueno, pues íbamos caminando por ahí hasta que llegábamos a la página número 26, cuyo título es Sabor místico, ¿verdad? Vamos a adentrarnos ahí. Precisamente la palabra místico es una palabra de origen indoeuropeo y lo que significa, viene a significar es cerrar los ojos y cerrar la boca. Es decir, es una expresión que implica que estamos delante de un misterio ante el cual uno no puede comprender y tampoco puede hablar mucho de él. Fíjate cosa más hermosa, ¿no? Es decir, cerramos los ojos porque es algo que toca lo más interior y cerramos la boca porque nos quedamos balbuciendo algo que quisiéramos decir. Pero la experiencia de Dios va mucho más allá de las palabras. Bueno, pues ese sabor místico es lo que deja como pozo en nuestra vida. No me cansaré de decir que cada uno de nosotros somos místicos, tenemos vocación mística y no tenemos que tener vergüenza de decirlo, porque a veces lo hemos puesto como si fuera algo que solamente aplica a la élite de los santos canonizados. Pero realmente una experiencia mística es una experiencia de fe. Cada vez que yo me dejo llevar de la fe, automáticamente se desata en mí una conexión con algo que es más grande que yo, que es la gracia que actúa en mí, y entonces eso es una experiencia mística. Porque a veces tengo que hacer cosas que desde el punto de vista de lo que sería racionalmente bueno, pues esa experiencia de Dios me lleva a ir más allá todavía, ¿no? Bueno, pues la mística es algo que tenemos que entenderlo desde la cotidianidad. Y por eso ahí aparecen algunos versos que nos hablan de los grillos que rasgan la noche, los perros que ladran como fantasmas, la llama vibrando en el corazón errante, el león rugiente que rasga los silencios de la densa noche. Estos son símbolos que nos hablan los grillos de la paz, pero los perros que ladran como fantasmas nos hablan de los miedos que a veces nos asaltan. Y entonces tenemos que visitarlos para exponerlos delante de la fuerza de que viene de lo alto y entonces que los exorcice la gracia y poquito a poco se vaya haciendo la calma allí donde hay tanto alboroto. Las experiencias místicas son mucho más comunes de lo que nosotros pensamos. Nos liberan del miedo, nos ayudan a confrontarlos, nos ayudan a exorcizarlos en el nombre del amado. El amado es Jesús, cuya luz, hecha seguridad en medio de la ansiedad, destruye todo impedimento contra nuestra libertad. Entonces, solo quien se atreve a afrontar la jauría de los miedos, que son como perros que nos persiguen, son aquellos que encuentran la libertad interior. Les cuento una experiencia. Una vez venía del norte de la India, en Jharkhand,
y venía a Bangalore, donde era mi casa. Llegaba hacia las 4 de la madrugada y cogí un otorrixo, uno de estas cositas que aparecen en la India, para que me llevara desde la estación de tren hasta mi casa. Pero afortunadamente no me pudo llevar hasta la casa, sino en la carretera principal hasta donde había un camino, ¿verdad? Pero luego quedaban 2 kilómetros desde la carretera principal hasta la casa. Y yo iba con mi maletita pequeña, porque había estado 15 días visitando a un padre escolapio allá en el norte de la India. Entonces volvía y eran las 4 de la madrugada. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque mientras iba avanzando se iban despertando los perros. Uno, otro, 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 otro. Y hasta que se formó una jauría literalmente persiguiéndome. En ese momento yo empecé a rezar. Y tuve la tentación de luchar contra ellos, que hubiera sido mucho peor. De pararme, que ellos hubieran olido el olor del miedo y también hubiera sido mucho peor. Y entonces lo que hice fue seguir rezando, confrontándolos y avanzando como si no pasara nada, mirando al cielo hasta que llegué a la casa. Bueno, pues esto es un símbolo, ¿verdad?, de cómo a veces nosotros podemos tener esos miedos como aprisionados, aparentemente no existen, pero tarde o temprano son más fuertes que nosotros. Entonces tenemos que confrontarlos en el nombre del Señor, ¿verdad? Y escuchar su palabra que nos dice, no tengas miedo, soy yo, ¿eh? Esto soy yo. Estos miedos son los que nos hablan de la noche oscura que muchas veces pasaremos cuando busquemos al Señor. El buscador de Dios o el místico, y estoy ahora en la página 27, desde el encuentro consigo mismo aprende el arte de ser activamente pasivo, pues a todo encuentra sentido, aun en medio del sinsentido, y descubre siempre que todo es gracia, a pesar de las desgracias. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Somos activamente pasivos. ¿Qué significa ser activamente pasivos? Que de una manera, dijéramos, invisible pero real, estamos conectados con esa gracia. Y esa conexión no solamente se da cuando hago una ejaculatoria o rezo el Padre Nuestro, la Ave María, sino cuando me sorprendo a mí mismo que estoy rezando sin palabras, pero soy consciente de que Dios está mirándome como una mirada amorosa, como esta luz que ahora desde lo alto está proyectando su luminosidad para que yo pueda ver lo que estoy diciendo y además también verles a ustedes a través de la pantalla. Bueno, pues eso, pasivamente activos, invisiblemente conectados. Él es el que va haciendo las cosas y nos va poniendo una nueva visión en nuestra vida. Por eso aquí acaba al final de este pequeñito, de estas palabras. Dice, cuando ruge el león y rasga mis silencios, en la densa noche en ti abandono mis luchas y mis cuidados. En ti mi armonía encuentro. Fíjate cosa más deliciosa, ¿verdad? Encontrar la armonía en esa misteriosa pero real presencia de un Dios que es más grande que mis miedos. Seguimos en la página 29 con la tormenta. La historia de una vida con Dios encuentra analogía también con la vida de la relación afectiva en el amor humano. Todo suele empezar con un enamoramiento de subidos y nobles sentimientos, ¿verdad? Oh, cuánto me gusta esta muchacha, me hace tilín el corazón. Y la mujer, qué hombre tan guapo, tan inteligente, también me siento atraído hacia él, ¿verdad? Entonces, en el enamoramiento se da una atracción invisible pero real de los dos polos. Y cuando uno se enamora y deciden crear una familia y sellar ese amor en el matrimonio, uno no calcula lo que va a venir después, pero tarde o temprano vendrá la tormenta, eso está claro, y eso lo saben ustedes, y eso se aplica también a mí como sacerdote. Y entonces a veces uno puede tener la tentación de decir, pero fue una temeridad lo que hice, ¿cómo yo me atreví a hacerlo, verdad? Y puede llegar el momento en el cual uno como recalcula otra vez, pero mirando hacia atrás, como si fuera un retroceso.
En estos momentos tenemos que ser muy claros. El alma debe anclarse en la certeza del primer amor. Fíjate cosa más interesante. Tenemos certezas que Dios nos ha dado en el pasado y aunque ahora aparentemente se desmoronen, si Dios es fiel y en ese momento yo lo tenía tan claro, seamos fieles a ese momento porque tarde o temprano, después de la tormenta, vendrá la calma. En momentos de tormenta agitada se siente uno como frágil barca expuesta a los rayos, a los truenos y a las acechanzas del mal, que desea apropiarse y destruir lo mejor de nosotros mismos. San Ignacio de Loyola dirá que en momentos de tormenta y en momentos de desazón, que no tomemos ninguna decisión y que si tomamos alguna es permanecer anclados en aquello que al principio nos dio vida, porque ahí está la auténtica verdad y ahí está la fuente de nuestra salvación. En medio de tormentas y de sufrimientos, alguien ha hablado de que hemos de recurrir al consuelo de lo que llama él la oración del dolor. Este autor que habla de esta oración del dolor es William Johnston. Es un jesuita también, misionero en Japón y muy versado en temas de espiritualidad. Ha escrito varios libros. Hay uno que se titula El ciervo herido, pero está en inglés. Y este está en español, que se titula Enamorarse de Dios. Y él habla precisamente de estos temas, ¿no? Y entonces en uno de sus páginas dice lo siguiente, dice, la oración del dolor es la aceptación callada de los padecimientos de tu vida, la enfermedad, el rechazo, la desaparición de un ser querido, la soledad, el fracaso, la pérdida de la fama, la incomprensión, el miedo a la muerte. O podrá tratarse también del terror existencial, que es el dolor de un yo separado, es decir, como si estuviera separado, hay una especie de separación de mi propio ser, es como si fuera un vértigo, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es no huyas, no trates de escapar, no luches, lleva tranquilamente tu cruz y ponte delante del Señor y dile, este soy yo, Señor, sin protocolos. Recuerden la oración de la que hablábamos ayer, ¿verdad? Y que fue también el título de un curso, orar sin protocolos. Es decirle al Señor, esta persona soy yo y ahora, Señor, dime quién eres tú para mí en este momento concreto. Y a esto le llamamos la oración del dolor. Habrá momentos en los cuales también en ese proceso lo vamos a sentir. Vamos a la página 31. Página 31 nos habla de a la puerta de mi cabaña. Recuerden, estamos en una peregrinación, estamos en un camino, estamos en un avance. Bueno, pues en la vida del peregrino o del buscador no sabe de mansiones permanentes, ¿eh? No queremos construir palacios, no, porque si estamos de camino tenemos que darle mucha importancia a lo provisional. Tenemos que hacer nuestras cabañas, nuestros alojamientos interiores con elementos que no sean demasiado duros, porque si mañana tenemos que marchar a otro lugar, es decir, tenemos que dejar una manera nueva de pensar, una manera nueva de actuar y de ver las cosas, si hemos puesto un cimiento demasiado fuerte, fundamentalista, en lo que pienso y siento, y esto es mi convicción, qué difícil me va a resultar a dar un paso hacia adelante. Recuerden que estamos hablando de la peregrinación en términos de símbolo, pero que es algo muy real. Sería aquello que le decía Jesús a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, oye, que tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo es posible, Señor? Claro que sí. Pero es que ya soy muy mayor, es que yo, fíjate, con tanta teología que sé, y soy además pues un fariseo, si me sé todo de memoria. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que nacer del Señor. Bueno, pues ahí, a la puerta de mi cabaña, en esa provisionalidad. Vivir con esta mentalidad es exponerse a muchos peligros, pero la madurez interior se consolida teniendo precisamente a Dios por refugio en medio de las tormentas, ¿eh?
Incluso desde el punto de vista psicológico, cuando una persona está tentada de la regresión, es decir, volver otra vez a la infancia, es porque no se atreve a vivir y a confrontar la realidad que tiene en este momento. Pero cuando las confrontamos, Dios estará con nosotros, porque Él es nuestro refugio y Él es el que nos lleva a unificar el corazón de lo que significa aquello que hablábamos ayer, ¿verdad? Unificar el corazón, poner todas mis energías al servicio del sentido fundamental de mi vida, de esa búsqueda fundamental que es Dios dentro de mí y desde mí en todo y en todas las cosas. Y esto requerirá de nosotros una actitud de ser nómadas y peregrinos, nómadas y peregrinos. No sé si ustedes han oído hablar del arzobispo de Recife, ya muerto en 1999, murió, que se llamaba Don Elder Cámara. Era una persona muy sencilla y muy comprometida a la vez con los pobres. Dejó su palacio episcopal y se fue a vivir en las favelas, allí en medio donde vivían los pobres más pobres. Yo llegué a conocerlo en una ocasión en España e incluso tengo uno de sus libros que me lo firmó y además le escribí en una ocasión y me contestó. Bueno, pues Don Elder Cámara expresaba esta actitud del nómada peregrino de esta forma. Dice, ¿sabe cuál es la oración que a mí me gusta repetir? Decir, Señor, que tu gracia me ayude a querer lo que tú quieres, a preferir lo que tú prefieres, querer lo que tú quieres, preferir lo que tú prefieres. Porque para ser sinceros, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Debemos hacerlo todo como si todo dependiera de nosotros, pero poniéndonos en las manos del Señor, sabiendo que nuestra fuerza está en la ofrenda de nuestra debilidad. Esto es maravilloso, ¿eh? Cuando realmente yo me doy cuenta que soy débil y lo pongo en las manos de Dios, que Él es el fuerte, se cumple aquello que decía San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la imagen que representa precisamente al nómada peregrino. Soy débil, pero busco. Y yo sé que el Señor está en mi búsqueda porque es a Él a quien busco y Él es el que ya me ha encontrado antes de que yo me ponga a buscarlo. Guiado por esta tremenda y profunda intuición, Juan de la Cruz expresa bellamente el deseo de este encuentro definitivo. En una de sus estrofas del cántico espiritual dice, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. No cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Es una belleza increíble. Todos los días yo recito el cántico espiritual por lo menos una vez, me lo sé de memoria, pero es que lo vengo repitiendo décadas. Bueno, pues buscar mis amores es buscar aquello que me apasiona, aquel que es mi amado. Iré por esos montes y riberas. Y dice, y no cogeré las flores, es decir, no me adheriré a aquello que me gusta, aquello que es mi gusto, aquello que, es mi placer, el narcisismo, wow, que la gente me aplauda y que aparezca no sé cuántos likes en mi Facebook. No, ¿eh? Eso es una trampa, no cogeré las flores, ni temeré las fieras son los miedos, es decir, aquello que me paraliza, aquello que no me deja en paz, los voy a confrontar. Por tanto, ni voy a ser esclavo de lo que me gusta, ni tampoco soy prisionero de aquello que me amedrenta, sino que voy a ser esa persona libre. ¿Cómo lo conseguiré? San Pablo nos da también una imagen bonita, dice, el Señor es espíritu y allí donde está el espíritu del Señor está la libertad. Por tanto, si estamos aferrados a Él, encontraremos la libertad para ir siempre ligeros de equipaje. Las efímeras huellas, las efímeras huellas. Ayer llovió un poquito aquí en Ponce, en Puerto Rico, y después de llover salí a pasear dando unas vueltas alrededor del campo de fútbol. Bueno, pues sobre esa tierra un poquito mojada, yo iba plantando mis huellas, ¿verdad? Cuando hoy por la mañana, o mejor dicho, por la tarde, he ido otra vez a dar el mismo paseo y hacía un sol de justicia, ya se habían borrado las huellas. Las huellas son siempre efímeras.
a no ser que, como en el caso de la naturaleza, hay huellas de animales, de los dinosaurios, etcétera, que por gracia de Dios se han petrificado. Pero eso es por la fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Pero las huellas todas son realmente efímeras. Bueno, pues Dios se pasea por nuestra alma, por nuestro espíritu, y va dejando esas huellas efímeras, pero cuidado, no son efímeras porque se borren, sino porque son sencillas, suaves, delicadas, porque se mete en la misma arena por donde yo paso. Lo importante no es tanto la huella, que ya es importante porque ya me marca el camino, sino que la siga, aunque se borren luego, pero ya me ha servido esta huella y mañana a la otra y a otra, porque así es como Dios se va revelando. Cuando descubrimos estas huellas de Dios en la arena de la vida, se despierta el deseo por seguirlas. Esas huellas las describimos o las descubrimos desde la conciencia despierta, a través de las circunstancias, a través de las personas, a través de los acontecimientos. Les digo una cosa, yo estoy ahora en Puerto Rico. Hace 2 meses yo no tenía ni idea de que iba a estar aquí. Yo tenía que haber estado en Miami, tenía que haber estado en Guatemala, tenía que haber estado dando ejercicios en México, tenía que haber estado en mi comunidad en Nueva York, en este tiempo de 2 meses que llevo aquí. ¿Estoy preocupado porque no se han cumplido mis planes? No. ¿Por qué? Porque Dios ha marcado unas huellas efímeras que me ha dicho: Fernando, tu puesto ahora está aquí. Y como sé que Él me ha dado pruebas a través de personas y a través de circunstancias, sé que este es mi puesto. Les voy a dar una muestra. Cuando yo el día 14 de marzo estuve a punto de tomar el avión al día siguiente para ir a Nueva York, yo estaba entonces en Ponce, sin comerlo ni beberlo, en la tarde me manda el padre general una nota, padre Pedro Aguado, y él estaba confinado en México porque tampoco pudo salir. ¿Y qué es lo que me decía? Dice: Fernando, no se te ocurrirá volar a Nueva York en estas circunstancias, ¿verdad? No me dijo que no fuera, pero esa pregunta fue suficiente para comprender que mi puesto estaba aquí. Y aquí tengo pues nada, un poquito de ropa que algunos de mis hermanos en formación me han dado, etcétera, etcétera, pero estoy feliz, estoy feliz. Sé que es donde tengo que estar. Son las huellas de Dios en nuestra vida. Él es nuestro amado, no me deja. Por tanto, aquí fíjate qué cosa más bonita dice estos versos. Dice: mientras caía la tarde, vi tu rostro esplendente, no sé si solo dentro o también fuera de mí, como el sol poniente. Cuando descubrimos a Dios dentro, lo descubrimos fuera. Y cuando estamos conectados con Él, descubrirlo fuera inmediatamente nos hace conectarnos con lo más profundo de nuestro ser. Se da una simbiosis, una especie de ecologismo espiritual entre lo que es el interior de la persona y todo lo que la persona mira y experimenta a su alrededor. La experiencia de Dios brota de la consciencia de una cercanía. Fíjate cosa más interesante, la consciencia. No estoy hablando de la conciencia, no. Ser conscientes de una cercanía, de una presencia que desea de nosotros y que desata en nosotros el deseo ardiente de esa presencia. No se trata de que, Señor, hazte presente. No, si ya está. Es como cuando empezamos una oración, muchas veces le decimos: Señor, envía tu espíritu. Bueno, yo creo que la oración auténtica cristiana tendría que ser: no me envíes tu espíritu, porque ya lo estás enviando. Señor, hazme flexible, abierto a ese espíritu que ya está. Esa tendría que ser la oración, porque no es tanto como que Dios le exigimos que lo mande, que lo está mandando constantemente, sino que nosotros seamos capaces de descubrirlo, de discernirlo y de hacer un espacio dentro de nosotros para que Él actúe en profundidad. Bueno, pues así es como entendemos
que cuando estamos conectados con el Señor es como si estuviéramos bajo su mirada, y entonces se comprende aquello que dice San Juan de la Cruz, dice, el mirar de Dios es amar, el mirar de Dios es amar. El mirar de Dios, él dice, es como la luz del sol, que cuando se proyecta sobre nosotros va transformando la piel de aquel que se queda al descubierto bajo los efectos de sus rayos. Cuanto más débil, cuanto más, dijéramos, desvalido y vulnerable aparezca delante de él, mejor esos rayos de Dios, que son la mirada que nos ama y que nos transforma, mejorará su efecto en medio de nosotros. Y acabo con la primera estrofa de los versos que aparecen en la página 34. Dice, estaba cansado, agobiado, cuando caminaba de la playa en la arena, por donde tú también frecuentemente paseas, por ese mismo lugar donde pronunciaste un día claramente mi nombre. Reconocí tus huellas, efímeramente trazadas bajo la amenaza violenta de las olas. Apresuré mi marcha porque la marea iba subiendo y temía que los frágiles trazos de tu inconsútil presencia, las olas sobre la playa, los besaran y borraran. Y mientras caía la tarde vi tu rostro esplendente, no sé si solo dentro o también fuera de mí, como el sol poniente. Bueno, hasta aquí. Lo dejamos. Espero que estemos como los discípulos de Emaús cuando iban caminando hacia Emaús y se les aparece Jesús, que decían después, oye, pero nuestro corazón no ardía por dentro cuando escuchábamos, no porque escuchara al Padre Fernando, sino porque espero que a través de mis palabras sea Cristo resucitado el que esté caminando a nuestro mismo paso. Gracias. Y vamos a irnos ahora a la página 39, donde encontramos la segunda parte de este poemario que lo titulamos Por ti madrugo, Señor. Bueno, pues ahí aparece un título genérico que es Buscaba al amor de mi alma. Está tomada esta frase del Cantar de los Cantares, el capítulo 3, versículo 1, y lo inicio con una frase de Mahatma Gandhi. Ya saben ustedes, Mahatma Gandhi es el que trajo la liberación a la India, ¿verdad?, en el sentido de la independencia de la nación india, y lo hizo siempre con un sentido místico, con un sentido, por supuesto, hindú, porque él era hindú, pero con una mística profunda de encuentro con Dios. Y entonces él, hablando de sí mismo, dice, todo lo que he conseguido en mi vida ha sido a pesar de mis debilidades, a pesar de mi inclinación a la pasión y debido a mi deseo incesante y mi infinita fe en la gracia de Dios. Solamente es verdadero lo que está dentro del corazón humano. Fíjense que está hablando perfectamente el lenguaje que nosotros estamos hablando. Es decir, a pesar de mi pasión, no cogeré las flores. Y a pesar de mis debilidades, ni temeré las fieras. Y todo confiando siempre en la gracia de Dios. Y pasaré los fuertes y fronteras. ¡Qué maravilla! Nosotros estamos también llamados a hacer esa misma experiencia. Decir experiencia de Dios significa no tanto conocer conceptos sobre Dios, que eso lo puede hacer incluso un ateo. Un ateo puede saber de Dios, claro. No sabe de Dios como experiencia, pero teoriza sobre Dios. En cambio, decíamos ayer que nosotros tenemos que saber de Dios, saborear a Dios, de tal manera que lo demos a conocer, saboreado, porque hablamos ya no como maestros, sino sobre todo como testigos. Como decía Karl Rahner, esa frase tan famosa, nuestra sociedad y nuestra cultura moderna ya ha dejado de escuchar a los maestros. Hoy lo que convence es el testigo. Y si uno es maestro,
se convertirá en una persona convincente si a la vez de maestro es también testigo. Bueno, pues tener esta experiencia de Dios dentro de nosotros, eso es lo que estamos haciendo, nos estamos entrenando, ¿verdad? Ignacio de Loyola habla de los ejercicios espirituales. Cuando vamos al gimnasio, ¿qué hacemos? Ejercicios físicos. Bueno, pues ahora estamos en el gimnasio, un gimnasio que lo llamamos 3 días, por ti madrugo, Señor. Estamos ejercitando el músculo interior, la experiencia de Dios. Y fíjense, San José de Calasanz, que estamos en la página 39, que sabía bastante y mucho de esto que es lo que hacemos nosotros, hacer ejercicio de músculo espiritual, dice: si considera los despropósitos que le pasan por la imaginación desde la mañana hasta la tarde, debiendo estar siempre en la presencia de Dios, verá que no sabe dar 2 pasos sin caer, que es dejar de mirar a Dios y ver en el pensamiento o la imaginación a las criaturas. Es decir, un niño que deja de ver a su papá que le está esperando con las manos y automáticamente pierde el equilibrio y se cae constantemente. Bueno, esto significa aquella sentencia tan poco entendida y menos practicada, dice José de la Cruz, José de Calasanz: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y dice: aprenda esta práctica, la sencillez, aprenda a mirar a su padre, aprenda. No se quede encerrado en las cosas en la maleza que lo esclaviza. Dice: aprenda esta práctica y procure llegar a esa gran sencillez y hallará ser cierta aquella sentencia que dice: su intimidad la tiene con los rectos. Bueno, pues de esta enseñanza tan bonita de Calasanz, lo que deducimos es aquello que ya dijimos ayer, que a Dios se le conoce más por un proceso de subtracción que de adición, no adicción, sino adición. Es decir, no suma, sino resta. Es decir, desaprender lo malamente aprendido para quedarnos con lo esencial y finalmente ser como un niño que mira constantemente a su padre. Juan de la Cruz, fíjese, Juan de la Cruz, no en balde tenemos que tener en cuenta una cosa, y esto para los que no saben mucho de José de Calasanz. Cuando José de Calasanz dejó España y se fue a Roma, tuvo la dicha de encontrarse con los primeros carmelitas descalzos que habían llegado desde España después de la muerte de San Juan de la Cruz y habían llegado a Roma. Y eran personas muy buenas, muy profundamente espirituales. Juan de la Cruz murió en 1591 y José de Calasanz fue a Roma en 1592, es decir, le tomó el relevo a Juan de la Cruz. Él se fue a Roma y enseguida envió, los carmelitas enviaron a algunos carmelitas allá a Roma, que fueron los que entrenaron espiritualmente a José de Calasanz. Bueno, pues Juan de la Cruz dice algo parecido a lo que decía hace un ratito San José de Calasanz. Dice: los principiantes, yo creo que todos somos principiantes, dice, los principiantes, los niños, se parecen a esos niños que suelen golpearse al caer, tratando de andar por sí mismos, cuando las madres quieran llevarlos. Andando por sí solos no avanzan, y si lo logran, lo hacen a paso de niño pequeño. Lo que tenemos que hacer es cogido de la mano, como dice aquella canción: cogido de la mano, contigo voy a donde tú quieras que vayas. Pero si no voy cogido de tu mano, tarde o temprano caeré y además me voy a despistar. Vamos a hablar ahora de otro tema importante en este proceso de ser buscadores, de ser místicos que buscan el tesoro escondido. A estos buscadores también se les podía llamar navegantes de mares inciertos. Lo que importa en la vida de quien se embarca en una nueva aventura de progreso y de transformación es saber de dónde partimos, el punto de partida, y también a dónde vamos, el sentido de dirección, aunque no sepamos la ruta. No importa, yo no sé la ruta, yo no sé qué es lo que me puede deparar. Hace 2 meses yo no sabía que estaba aquí, que hoy iba a estar aquí, pero no me importa, es parte de la ruta. Lo importante es que no me quite el sentido, y no me lo quita. ¿Por qué lo entiendo que no me quita? Porque hay signos claros que son la paz, la confianza, el sosiego,
el estar en una comunidad donde me siento acogido, donde estoy dando cariño y ellos también me lo dan. Y entonces de esa manera aprendo a ser un navegante incluso en mares inciertos. Negar esta realidad de que a veces los mares se van a agitar es tener la tentación de una regresión psicológica y espiritual. Volver otra vez a lo aprendido. Pero eso es el complejo de Peter Pan, que nunca maduró porque tenía la mente de un niño a pesar de que la edad era de una persona mayor o de una persona madura. Por tanto, el navegante, navegar en búsquedas infinitas, búsquedas infinitas. Esa es la auténtica definición del principiante. Estamos constantemente aprendiendo y a veces decimos, ya, ahora sí, ahora ya entiendo. Prepárate porque mañana tendrás otro reto para aprender algo nuevo. Somos buscadores de horizontes infinitos. Un padre de la Iglesia que se llamaba Gregorio de Nisa y que escribió una obra sobre Moisés, y precioso. Entonces, él dice que para el buscador de Dios, para el místico, el horizonte es la ausencia de horizontes. es decir, estamos constantemente de búsqueda en búsqueda y hemos encontrado un horizonte y todavía nos queda más por caminar. Esa es la auténtica definición nuestra, ¿verdad? Y al final, conforme vamos avanzando y vamos descubriendo en medio de nuestra vida, en medio, pues, dificultades, también experimentamos la soledad. A veces también encontramos conquistas, pero muchas veces también descubrimos derrotas. Y todo ello es parte de algo muy importante, que es la acción de Dios en nuestra vida. Por eso a mí me gusta mucho aquella frase que aparece al final del libro escrito por Bernanos, El diario de un cura rural. Y al final, la última frase de ese libro es esto: ¿qué importa si todo es gracia? Todo es gracia, absolutamente todo. ¿Que he fracasado? Pues también es gracia. ¿Que he metido la pata, pero me doy cuenta que la he metido y ahora la estoy sacando? También eso es gracia. Que estuve inmerso en una adicción a la bebida o al alcohol o a las drogas, pero gracias a Dios me encontré a alguien que me liberó y que me salvó, que se llama Jesucristo. También eso es gracia. Que triunfé y que algo me salió bien y que la gente me estaba felicitando, pues también es gracia. Pero lo importante es que no nos aferremos ni a lo que es dificultad, ni a lo que es facilidad, para que sea nuestro puerto definitivo. No, porque estamos constantemente avanzando en los mares de inciertos donde constantemente descubrimos horizontes nuevos. Por tanto, vamos de puerto en puerto, de baluarte en baluarte. Somos buscadores hasta que finalmente encontremos el puerto definitivo. Lo que tenemos que hacer es seguir remando, lo hemos dicho constantemente, y fiarnos de la palabra del Maestro que me ha dicho: yo estaré contigo hasta el final del tiempo, no te preocupes, estaré contigo hasta que vayamos juntos al faro luminoso del amado. Ese faro luminoso es la morada donde poquito a poco encontraremos nuestro refugio, que será finalmente el día en que la muerte, antesala del cielo, nos visite, y ahí será el encuentro definitivo con el amado. Es verdad que esto es muy bonito y suena poético y alguno dirá: pero padre, sí, pero es que yo tengo mi hermano que está enfermo, o yo tengo mi esposo que tiene cáncer, o el otro dirá: sí, pero padre, es que yo tengo un miedo aterrador a la muerte. Claro que sí, todo eso es humano y tenemos que aceptarlo como parte esencial de nuestro ser y de nuestra vida. Pero junto a esos miedos, poner siempre la palabra exorcizante de Jesús, que dice: no tengas miedo, yo estoy contigo y yo no te voy a fallar. Esto es importante, siempre, muy importante, para nunca darnos por vencido. Viene aquí también muy bien recordar lo que San José de Calasanz, yo soy escolapio y por tanto no tengo que hablar de San José de Calasanz, sino que me sale a hablar de San José de Calasanz. Bueno, pues San José de Calasanz le recordaba a un religioso. Le decía: mirad,
le exhorto cuanto sé y cuanto puedo, a que no pierda nunca la paz por ningún acontecimiento, no importa cuán grave sea. Procure más bien conservar siempre su corazón tranquilo y unido a Dios, recurriendo a la oración cuando esté más turbado, más atribulado, más deprimido. Acuda a la oración. ¿Por qué? Porque Dios suele calmar la tempestad del mar. Esto es importante, ¿eh? El Papa Francisco, cuando nos ofreció aquella oración tan bonita en la plaza de San Pedro, cuando empezó la pandemia del coronavirus, ¿cuál fue el texto que eligió? El texto que eligió fue precisamente Jesús caminando sobre las aguas turbulentas, diciéndoles a los discípulos, no temáis, soy yo, estoy aquí con vosotros, no os voy a dejar solo. Vamos a ver cómo suenan en este contexto los versos siguientes que aparecen en la página 42. Ahora soy navegante de búsquedas infinitas, de islas extrañas, de pobladas soledades, de asombrosas conquistas, de derrotas dignas. Esas son mis victorias. En ti vivo y respiro, recobra en ti mi existencia, el auténtico sentido de mi morir viviendo, la muerte que resucita mi corazón dormido todas las horas del día. De puerto en puerto navego, divisando el cielo de mis noches negras, entre tempestades, tormentas y mareas, contra las que lucho, mientras mi paz lentamente conquisto. Sé que un día no lejano tu faro luminoso, amado, sobre la roca asentado, en el crepúsculo matutino, me acogerá para siempre en tu brazo cálido y sereno, y allí gozaremos para siempre. Esta es la idea, ¿verdad? Estamos constantemente enfocados en aquel que es el faro luminoso en medio de la tempestad y en medio de las noches. Seguimos ahora en la página 44 con otro verso que se titula Tú. Fíjense, muy importante esto. Cuando tenemos la experiencia de Dios, poquito a poco la autorreferencia tiene que ir muriendo. El Papa Francisco nos habla mucho de este tema. La autorreferencia mata el mensaje y tenemos que poquito a poco disminuir nuestra autorreferencia para referirnos a Él, porque Él es el referente para aquel que busca el tesoro escondido que está dentro. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, él nos dice ya desde el principio, principio y fundamento, dice, el hombre ha sido creado para alabar, para hacer reverencia y para servir a Dios nuestro Señor, no para reverenciarse a sí mismo, para aparecer por ahí, no, la referencia es Dios. Y hemos sido creados también para que las otras cosas sobre la faz de la tierra sean para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que ha sido creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de estas cosas cuanto le ayuden a su fin, y tanto deben quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester, dice en un español antiguo, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin. ¿De qué nos está hablando San Ignacio de Loyola? De la libertad interior, de la indiferencia, que no es pusilanimidad. A mí no me importa. Que sufres, no te importa. No, eso no es. Eso se llama pusilanimidad. Eso se llama cobardía. Cuando Ignacio de Loyola está diciendo que tenemos que ser indiferentes, nos está hablando, tenemos que ser libres, no aferrarnos, no ser autorreferentes, sino que la referencia sea ese tú que es Dios, que es Jesús, que es el amado. Por tanto, el poema que sigue se refiere a ese tú que es Dios, sin el que no tiene sentido la ruta emprendida hacia adentro, en el océano de la existencia. Ese tú, Dios, queda descrito como el que va por delante, luz que llega del futuro, vigor de los sueños, hallazgo del tesoro, el eternamente desconocido a quien el alma anhela. Y al final, encontrándole y amándole, dejándolo todo por él, el buscador, tú y yo, el místico, descubre
cómo es Él mismo, descubriéndole a Él y viceversa. Descubriéndole a Él, Él se descubre a sí mismo. Esto es dijéramos, una doctrina heredada de San Agustín, ¿verdad? Que cuando decía, Señor, que yo me conozca para que conociéndome más a mí mismo te pueda conocer mejor a ti. Y que yo te conozca para que conociéndote a ti yo me pueda conocer mejor a mí mismo. San José de Calassanz, vuelvo otra vez con una referencia a Escolapia, además de buscar la gloria de Dios como el fin último, que es lo que dicen los jesuitas, ¿verdad? Ad maiorem gloriam Dei, es decir, a mayor gloria de Dios. Pues San Ignacio de Loyola dice, no solamente a mayor gloria de Dios, sino también a utilidad del prójimo. De hecho, su lema era, el tema de José de Calassanz, para gloria de Dios y utilidad del prójimo. Bueno, pues José de Calassanz dice, la senda más breve y más fácil para ser exaltado al conocimiento y de este a los atributos de la misericordia, de la prudencia y de la infinita paciencia y bondad de Dios es el abajarnos al nivel de los niños, hacernos como ellos. Fíjense que Calassanz en ese momento tenía en mente que niños mocosos, harapientos, de familias destruidas, sin cultura, allí jugando como podían en las calles, nadie se cuidaba de ellos, les pegaban, bueno, terrible. Dice, pues eso es la auténtica sabiduría, a bajarse hasta el nivel donde están esos niños y en particular a los que son como desamparados de todos, que nadie les hace caso, los que les hacen bullying, que diríamos hoy, ¿verdad? Que por ser el oficio a los ojos del mundo tan bajo y tan vil, pocos quieren abajarse a él y suele dar Dios el 100%. Cuando yo fui a Camerún, al año de llegar allá, resulta que una profesora en medio del año, en la Navidad, tuvo que dejar de enseñar por circunstancias que ahora no quiero contar. Entonces me dijo mi superior, éramos tres escolapios y hacía un año que habíamos llegado a Camerún. Mi inglés era, bueno, no es que sea perfecto ahora, pero un poquito mejor sí. Bueno, el caso es que me dijo mi superior, oye Fernando, necesitamos que sustituir a esta profesora, ¿te importaría hacerlo tú? Y yo dije, bueno, pues si hace falta, ahí estoy, claro que sí, lo hago. Bueno, entonces empecé a enseñar en un curso con 82 alumnos. No solamente en la escuela, no, en una sola clase, 82 alumnos. Y entonces cuando empezó la gente a darse cuenta que un sacerdote estaba enseñando a los niños en una escuela primaria, e incluso, sobre todo, cuando los sacerdotes se enteraron, empezaron a criticarnos a los escolapios, porque decían, pero ¿cómo es posible un sacerdote enseñando a los niños pequeños? Lo mínimo que tendría que hacer es enseñar en la high school, o por ejemplo, enseñar en la universidad, o por ejemplo en el seminario, pero a los niños. Y entonces nos empezamos a sentir un poco incómodos, porque claro, ya llevábamos un año y ahora veíamos un poquito siendo criticados, hasta que vino a vernos una tarde el arzobispo que nos había llamado a la diócesis. El arzobispo se llamaba Paul Bersekov, murió hace como 13 o 14 años y precisamente hace 4 meses ha empezado el proceso de canonización, ¿verdad? Se llamaba Paul Bersekov, muy amigo nuestro, yo lo quería mucho y él también me apreciaba mucho. Y vino a vernos y dijo, he oído de las críticas que ustedes están recibiendo y vengo aquí para decir lo siguiente, por favor, no dejen de hacer lo que están haciendo, porque para eso los he traído a la diócesis. Y sepan además que les agradezco que estén haciendo una revolución silenciosa en la diócesis. Eso nos dio una paz, una confirmación, ¿verdad? Por tanto, es abajarse, es no darse importancia, es quitar la autorreferencialidad para referirnos siempre a Él, que se ha bajado a nuestro valle para que nosotros podamos subir a la cima de la montaña. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, dar la gloria a Dios, amando a los demás y bajando al valle donde se encuentran las personas que más sufren y nunca dejarlas solas. Calassanz descubre en lo cotidiano, en todo lo que aparentemente es insignificante, la presencia del amado. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros.
A mí me gusta mucho repetir una frase que a mis hermanos de la provincia de Estados Unidos les hace gracia ya, porque la repito constantemente y la tengo siempre al pie de página en mis mensajes cuando escribo por internet, que se titula "Estamos rodeados de belleza", y es que lo creo de verdad. Estamos rodeados de belleza. La belleza de la gracia, la belleza de una presencia invisible pero real, la belleza de que no sé cómo se da la circunstancia de que alguien te necesita y tú le sonríes, o tú estás también en necesidad y de pronto viene un ángel que te ayuda y te acompaña y sientes que hay algo que es tan sencillo y a la vez tan misterioso. Por eso tenemos que aprender a quitar la autorreferencialidad, a buscar a ese tú que es el amado y descubrir las cosas más sencillas. Como dice el poema, fíjate qué cosa más sencilla. En una taza de café, en la clara sonrisa, en los ojos inocentes, en las manos amigas, en un bello amanecer, en el simple latir del corazón por las venas. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Descubrir las cosas sencillas. Esa es la experiencia auténtica a la que estamos llamados a ser fieles. Vámonos a ver ahora la página 47, otro aspecto que es que lleva como título "No sé si te conozco". Decíamos ayer que no sabíamos si nos conocemos a nosotros mismos. También a Dios, imagínate cuánto lo vamos a conocer si Él es el inmensamente grande, maravilloso, que no cabe en el universo y sin embargo se ha metido en las venas de nuestro ser, en nuestro corazón. Por tanto, no sé si te conozco. Y sin embargo, nuestra tarea es conocerle, conocer a Dios. ¿Para qué conocerlo? Para amarlo. Y para que amándolo lo podamos servir. Fíjense que son como las tres partes de una cadena, ¿no? Conocer a Dios para amarlo y para que amándolo lo pueda servir. El nombre de Dios, los nombres de Dios son innumerables, ¿eh? No solamente porque nosotros le llamemos Dios y otros le llamen God y otros le llamen Dieu y otros le llamen Alá y otros le llamen Brahma o Shiva o Vishnu. No, no, es porque el mismo Dios en que nosotros creemos, el Dios de Jesucristo, tiene muchos nombres y los podrán encontrar a pie de una nota que he puesto al final del trabajo, que se titula así, Los nombres de Dios, ¿verdad? Son infinitos. Él es el Dios Padre, bueno, el Hijo y el Espíritu Santo, pero después es ternura, bondad, verdad, amabilidad, flexibilidad, justicia, paz, serenidad, todo lo que realmente sea positividad y luminosidad, eso es Dios. Por eso dicen los versos, eres misterio amoroso en quien abandono mi ser entero, mi todo, y especificas quién soy. Soy amor como tu Padre, como tú, amado. Por tanto, creer en ese Dios bueno, en ese Dios en el cual yo me puedo refugiar y al cual yo le puedo decir absolutamente todo lo que soy, sabiendo que Él nunca me rechazará, esa es la más grande aventura o la más grande consuelo, el más grande consuelo que podamos encontrar aquí en la tierra. Una cosa es cierta, que todo lo llena de una belleza increíble, precisamente porque siéndolo todo en todas las cosas, es nada en nada. Es decir, no podemos decir esto es Dios, es huella de Dios, pero no podemos decir que la montaña sea Dios, no, ni que el árbol ni que la fuente sea Dios, no, es todo Dios, no, es huella de Dios y Él es nada en nada, siéndolo todo en todas las cosas y a la vez es el gran ausente estando presente. Esta es la maravilla. ¿Por qué? Porque Dios es un misterio, ¿eh? Es un misterio. Dios no es un problema, atención. Si fuera un problema lo resolveríamos por la matemática, pero como Dios es un misterio, lo que hacemos es, descalzos nuestros pies, avanzamos en ese proceso de conocerlo sabiendo que el único horizonte es la ausencia de horizonte. La belleza que admiramos en toda la creación deja dibujada en nuestro interior esa belleza también. ¿Por qué? Porque somos su templo, somos un jardín. Y lo mismo que tenemos esa gruta
oscura dentro de nosotros, cuando Él penetra con su luz, nos llena de una luminosidad que nos hace comprender que dentro hay más que basura, sobre todo hay perlas, estalagmitas, estalactitas, todo eso son cosas preciosas. Hay joyas, joyas que son los efectos de la gracia en nosotros. Hay perlas, que son las virtudes, o sea, es decir, las cosas que a lo largo de los años Dios y la gracia ha ido trabajando en mí, que se han convertido allá en mis hábitos. Y también hay los efectos o las estalactitas, que son como esa roca que al cabo de miles y miles de años se queda como si fuera una especie de pilar que va bajando del techo, lleno de agua, lleno de cal, y por otro lado están las estalagmitas, ¿verdad? Que son las que nacen del suelo, porque la misma agua se va depositando y con esa cal también va creando hacia arriba ese pilar. O sea, estalagmitas y estalactitas. Bueno, pues eso es lo que está haciendo nosotros también la gracia. Está creando una cueva maravillosa. Yo no sé si ustedes han entrado alguna vez en alguna cueva, pero si tienen la posibilidad, entren. Yo recuerdo en Teruel, y siempre hablo de mi pueblo, los que me conocen ya saben, en Teruel hay unas cuevas que son las famosas cuevas de Molinos, un pueblo que se llama Molinos, y se descubrieron no hace mucho tiempo, y lo descubrió un pastor. Y durante miles de años, yo diría millones, nadie había sospechado que allí había una cueva preciosa, pero está en medio de la roca y de pronto hay una apertura que nadie diría que dentro hay un tesoro. Entonces te metes y de pronto encuentras, pero algo precioso, estalagmitas, estalactitas, el agua, ahí encuentras unos lagos interiores, es como una basílica que ha creado la misma naturaleza, ¿verdad? Nadie sospecha que estaba esa belleza escondida. Bueno, pues algo así pasa con nosotros también. Nadie puede sospechar lo que hay de belleza dentro de nosotros, en nuestro interior, ni siquiera nosotros mismos, a no ser que comencemos el viaje interior para quitar poquito a poco la maleza de todas las cosas malamente aprendidas y volvamos a aprender una vez más de la mano del Espíritu que nos da la libertad. Porque repito una vez más aquello que dice San Pablo. Dios es el Espíritu. Y allí donde está el Espíritu del Señor está la libertad. Y acabamos en la página 52 por hoy. Mis noches tan oscuras, tan oscuras. ¿Qué es la noche? ¿Por qué la noche los místicos hablan tanto de la noche? Cuando Dios es luz. Si Dios es luz y nos dice esto, nos lo dice San Juan en su primera carta, y en él no existe la oscuridad. ¿Por qué cuanto más se acerca uno a Dios, experimenta la oscuridad? Y yo les voy a decir la razón. Porque cuanto más cerca estás de la luz, más se proyecta la sombra, número uno. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Cuando más nos acercamos hacia Dios, más se proyecta esa sombra. ¿En qué sentido se proyecta la sombra? En el sentido de que esa luz que vamos recibiendo nos va iluminando esas zonas oscuras que a veces las hemos reprimido o que no queremos ni siquiera visitarlas porque nos da miedo. Porque no, cuidado que ese aspecto, es que esa adicción que tengo, es que esa melancolía, es que aquella experiencia que tuve, es que aquella experiencia de mi pasado. Y así vivimos reprimiendo y entonces somos una cueva oscura. Y por tanto, cuando penetra la luz, sentimos la oscuridad. Pero no es porque haya oscuridad, sino porque hay dolor y pena. Número uno, ¿verdad? Esa es una de las razones por qué los místicos hablan de la noche oscura cuando nos acercamos a la claridad de un Dios que es pura luz. Y la otra razón por la que los místicos, y nosotros también, hablamos de noche oscura, es porque sentimos muchas veces el dolor de la evidencia de que hemos obrado mal. Esto también es como una especie de remordimiento, ¿verdad? Pero un remordimiento sano. Hay otro remordimiento malsano que nos llevaría a la desesperación. Ese no lo quiere Dios. Cuando estamos hablando de noche oscura desde el punto de vista de ese remordimiento, es porque el Señor nos está
descubriendo la verdad, y la verdad a veces nos duele. Pero fíjense lo que dijo el Señor, dijo, y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por tanto, no tenemos que tener miedo a las noches oscuras. Tenemos que ir avanzando hacia la luz, porque Dios nos va a dar serenidad. Nos va a poner lo que está distorsionado y lo que está roto, lo va a poner conectado. Lo que está oscuro lo va a llenar de luz. Lo que está falseado lo va a llenar de densidad, de claridad. Así que acerquémonos a esa luz. Conforme la persona se acerca a Dios, su luz causa oscuridad interior. Ya lo hemos dicho por qué, ¿verdad? No lo repetimos. Vamos al tercer parágrafo. La luz de Dios también causa oscuridad en cuanto que la mente, la persona, no está acomodada todavía para recibir el don de Dios. Esto es importante también. Es decir, si hemos dicho que Dios es el inmenso y mi mente tiene una frontera, una limitación que a pesar de ser maravillosa, pero no puede llegar a comprender a Dios, cuanto más te acercas a ese misterio, dices, pero Señor, es que no te comprendo, a ver, dime otra vez. Y entonces, ¿cómo entrenamos la mente y todo nuestro ser? Acercándonos a Él y pidiéndole, Señor, ayúdame a comprender lo que ahora no puedo comprender. Sabiendo que al final, por mucho que comprendamos, llegaremos a una conclusión a la cual llegó Santo Tomás de Aquino y que de la cual hablábamos ayer, ¿recuerdan, no? Después de haber escrito la Suma Teológica, un montón de volúmenes de teología, que hoy día son famosísimos todavía, llega un momento en que dice, desde hoy dejo de escribir. ¿Por qué? Porque lo que he escrito hasta ahora es solamente la sombra de la sombra, de la sombra, de la sombra de lo que Dios es. Es decir, como si fuera nada, ¿verdad? Y ahora quiero ya no solamente saber de Dios, sino que quiero saborear a Dios. Bueno, pues ahí empezó él una nueva etapa de su vida. Nosotros estamos también en eso mismo. Yo quisiera acabar con la experiencia de la noche a Teresa de Calcuta. Saben ustedes que Teresa de Calcuta, nuestra gran santa de Calcuta en la India, ella pasó una noche oscura increíble. Desde el momento en que dejó su congregación anterior hasta el momento en que muere, prácticamente fueron 50 años de una desolación profunda, ¿verdad? Y entonces Teresa de Calcuta siempre aparecía sonriente con los más pobres y sin embargo dentro de sí misma llevaba un dolor increíble. Precisamente ese dolor que llevaba por dentro le hizo más sensible al dolor de los demás. Compartía la pena y compartiendo la pena trajo la belleza de la auténtica belleza que cambia al mundo. Saber compartir la pena ajena. Estamos en la página 53 y en el segundo parágrafo, con esto acabaré, dice así. Madre Teresa de Calcuta pasó por esa experiencia espiritual de sequedad, de oscuridad, de noche, precisamente en la tierra del misticismo por excelencia, que es la India, ¿verdad? Hay un libro en los hindúes que se titula el Bhagavad Gita, la canción divina, y entonces en ese libro hay una frase que dice, sé mi luz en el sendero de mis obligaciones. El Señor le dice lo mismo a Teresa, ven y sé mi luz, yo quiero que tú seas mi luz, para que bajes allí donde están los pobres, donde están viviendo en cuevas, literalmente. Nadie quiere saber nada de ellos, pero sé mi luz, aunque vivas en la oscuridad. Y entonces Teresa le dijo sí al Señor, cuando Él le dijo, ven y llévame a los agujeros oscuros donde viven los pobres. Ven y sé mi luz. ¿Harás esto por mí? Y Teresa de Calcuta le dijo, sí. Exactamente era un 21 de diciembre, perdón, un 10 de septiembre de 1946, cuando iba en un tren desde el norte de la India hasta Calcuta. Y Dios le dijo, ¿harás esto por mí? ¿Y qué es lo que le dijo Teresa de Calcuta? Sí. Nosotros también estamos sintiendo la invitación. Ven, ven, ¿te atreverás? ¿Te atreverás a estar conmigo? ¿Te atreverás a indagar para buscar la luz y para después transmitirla a los demás? Y nosotros le estamos diciendo, por el hecho de participar en este taller, sí, Señor,
también. Una anécdota. Cuando Teresa de Calcuta moría, era por la noche en Calcuta, y qué curioso, esa mujer que había vivido durante tantos años en la oscuridad interna, en la noche oscura, resulta que en todo Calcuta se hizo oscuridad total. Ella estaba agonizando y los doctores le dijeron a las hermanas que por favor pusieran un dispositivo para hacer un generador eléctrico, ¿verdad? Y siempre había funcionado el generador eléctrico de la casa de las hermanas de Teresa de Calcuta, pero aquella noche no funcionó. Tenían otro de repuesto y lo fueron a buscar. Siempre había funcionado, pero aquella noche no funcionó. Teresa de Calcuta moría en la más tremenda oscuridad interior, camino hacia la luz, y no solamente la oscuridad interior y espiritual, sino también la luz cósmica de Calcuta en aquel atardecer o en aquel anochecer. Sin embargo, sabemos que al final, mientras se hacía de noche en la tierra, estaba amaneciendo para siempre en el cielo. Amén.